Bueno, pues hoy en un programa especial que empieza así, sin entradilla y sin salida, porque es especial y porque además así tenemos más tiempo para poder estar todos juntos en lo que es el primer crossover de la Liga Teen Channels y la Premier Teen Channels. Esto está en horario de la Liga Teen Channels, pero hoy hemos decidido que con todo lo que hay esta semana de Champions, enfrentamientos directos entre equipos ingleses y equipos españoles, pues qué mejor ocasión que estar aquí por la noche grabando con toda la gentuza de la Liga y toda la gentuza de la Premier. No ha faltado ni uno y nos lo vamos a pasar pirata hablando pues de todo eso. Dejamos aparcado la jornada de la Liga y la hipertensiones, ya haremos recapitulación en el siguiente podcast y nos vamos a centrar un poco en esta jornada que probablemente sea de las más bonitas y de las más importantes que hay a lo largo del año. Así que, eso sí, una cosa digo también a los oyentes. Luego grabaremos de manera más rápida la prórroga, que son tema de pronósticos, pero eso será solo para los fans. Pero estaremos aquí toda la gentuza también compartiendo el tema de los pronósticos, que es probablemente también una de las jornadas en las que más ganan las casas de apuestas. Eso es así. Bueno, voy a proceder a pasar lista y voy a hacerlo primero con los invitados de la Premier. Alberto, que es el que dirige y presenta la Premier. Muchas ganas de tenerte por aquí, tío. Muchas ganas también de no ser presentador y de poder relajarme a comentar y a soltar improperios desde la barrera. Esto es más divertido que ir controlando el podcast. Ya lo sabéis, lo tenéis en la Premier Teen Channels y además en todos los agregadores de podcast. El hermanísimo de los Pitágoras. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy bien, con ganas también de estar por aquí y sobre todo con ganas de los partidos que se nos vienen encima durante estas próximas semanas. Y el tercero en discordia, Juan Espejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hola, Channels, ¿qué tal? Muy bien, todo bien y con ganas de meter caña aquí a los compañeros de la liga, la verdad. Empezamos. Me han chivado una cosa que es enhorabuena, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, pues que Juan va a ser papá. Entonces, eso, bueno, no, tampoco creo que sea un secreto, ¿no, Juan? No. Entonces, pues bueno, enhorabuena y a disfrutar o a sufrir, ¿sabes? Y luego tenemos al equipo de gala de la Liga Teen Channels. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, aquí estamos sufriendo con el Oviedo. Con el Oviedo. Bueno, le queda poquito. ¿Cómo va? 1-1, pero bueno, no vale para nada, o sea que... Bueno. Johnny, otro habitual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí con todos. Y Fran, deja la mano bajada ya, de una puñetera vez. Pues nada, vamos a ver qué tal se da la guardería. La guardería. Pues aquí estamos todos. Y bueno, lo primero que tengo puesto en el guión era la presentación. Yo creo que ha sido más rápida para poder hablar de lo que queremos hablar, que son principalmente los duelos que hay entre los equipos españoles y los equipos ingleses directos, y luego comentar un poquito, ya más a ráfagas, ¿no? Los equipos ingleses, cómo los vemos, y los equipos españoles, cómo los vemos cuando ya se enfrentan a otros, a otras ligas, ¿no? Y el primero que he elegido, y lo he llamado un poco el duelo de la hemiplegia, no creo que sea así, pero bueno, alguno había que definir, que es el Atlético de Madrid contra el Tottenham Hotspur. Los Spurs contra el Atlético de Madrid. Aquí voy a ir dando pasos según me apetece a mí, que es, por ejemplo, vamos a empezar con Johnny, porque venía escuchando a tu amigo el Cholo Tribunero. En rueda de prensa, que no son favoritos contra el Tottenham. No sé, yo no sé si esto es porque el Atlético de Madrid se siente muy incómodo siendo favorito, pero es una absoluta mentira. Ahora daré paso a alguien de la Premier, pero no sé cómo lo ves tú. Vamos, yo veo al Atleti muy favorito. De hecho, creo que al Tottenham no sé por qué, le han puesto últimamente 2 partidos solo, uno contra el Crystal Palace y el otro no sé si recuerdo el Arsenal o el United, y los he visto y son una banda. Son una banda. No hay eliminatoria. No hay eliminatoria. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Porque siguiendo todas las semanas el tema del Tottenham, y además que os he escuchado, que ya lleváis como 4 o 5 semanas, sobre todo Alberto, lo tenía entre ceja y ceja, como si fuera una pedrada. Cuidado con el calendario del Tottenham, cuidado como el West Ham espabile, cuidado con tal, Víctor, y al final el Tottenham se ha metido en una zona no peligrosa, sino peligrosísima, y entiendo que esto de alguna manera tiene que afectar a esta eliminatoria, ¿no? Hombre, yo creo que debería. O sea, al final, sinceramente, por mucho que pasar de rondas en Champions,
te dé mucho dinero, bajar a Championship te hace perder mucho más dinero del que puedes ganar con la Champions. Yo, si fuera ellos, me centraría completamente en intentar salvar la Premier, que como ya hemos dicho en otros podcasts, pinta fea la cosa, y si hay que sacrificar esta eliminatoria, porque es que aunque desde el 100%, yo también estoy de acuerdo de que es muy favorito el Atlético, pinta feo, pinta muy feo. Es que, Alberto, el otro día, que lo contaba ahora Johnny, estuvimos viendo el partido del Tottenham, lo de la gente yéndose en masa al descanso es muy duro, ¿eh? Son 11 partidos, tío, seguidos sin ganar en Premier. Empates y derrotas. La lista de lesionados: Bentancur, Verbal, Davis, Kudus, Kulusevski, Maddison, Odobert. Romero no jugó el otro día por sanción, Spence y Udogie. Quiero decir, tienen 10 tíos sancionados o lesionados que no van a poder jugar esa semana. Es que juegan con lo que tienen y si encima luego le da por hacer estupideces como la expulsión de Van de Ven, que supongo que la veríais, Sí. no te da. Es que el equipo no te da para más. Estás en cuadro y no puedes ir a ningún lado con eso. Entre eso y que son una banda. Yo entiendo que el teléfono de Maddison cada día le está preguntando cómo va, ¿no? Maddison no quiere volver. Maddison va a volver a. Vamos, lo último que va a querer jugar es en el Tottenham Stadium este año. Que se jodan. Es que, vamos. Oye, Jonathan, ¿cómo ves tú esta eliminatoria? Yo creo que a veces, de verdad, que me perdonen los fans del Atlético de Madrid, pero no se puede salir como equipo tan pequeño a decir una rueda de prensa que no eres favorito ante un Tottenham que el otro día en el descanso se te va en masa, que tiene la afición en contra, que está a un punto del descenso. Hay veces que yo, Jonathan, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el Atlético de Madrid peca de demasiado, no sé, ¿no? Victimismo. Sí, justo repasando los partidos, ¿no? Y viendo este Atleti-Tottenham, estoy de acuerdo totalmente que el Atleti es muy favorito y creo que solo puede estropear ese favoritismo el Cholo con declaraciones como las de hoy. Obviamente el Tottenham yo no le tengo muy seguido, pero bueno, lo poco que le vi, Mejor viendo para cómo ti, va ¿eh? en Premier, viendo todo. Y el Atleti, que yo creo que llega en un buen momento, la verdad, con el subidón de lo de la Copa, aunque sufrieron muchísimo, pero eso es un subidón, la verdad. En Liga, el otro día con la Real Sociedad, viene a hacer un buen partido. Para mí, resultado engañoso. Debió ganar el Atleti mejor, pudiendo rotar a hombres importantes. Creo que salvo Barrios le llegan todos bien. La verdad que si al Atleti se le escapa la eliminatoria, no sé, sería bastante grave. O sea, sí comparto que es muy favorito el Atleti, pese a tener la vuelta en Londres, que algún momento de sufrimiento sí que tendrá, también. Fran, tú que eres gallego y tienes miedo a todo, ¿también la ves así de clara? No, yo en estos partidos, lo de verlo claro, muchas veces sale el tiro por la culata. Es cierto que el Tottenham está bastante mal, tampoco es que lo haya visto demasiado, más allá de partidos sueltos y los típicos resúmenes. Como dice Jonathan, a priori el Atlético está claro que llega mejor, pero bueno, ya sabemos que al Cholo ya no es solo el tema del favoritismo, no le gusta llevar normalmente la iniciativa en los partidos y quiero ver cómo el Pilas Tudor plantea el partido porque, bueno, el Atlético igual se atasca un poquito en casa y le entra el tembleque. Juan, tú que sigues un poquito también la Liga, sobre todo la Premier, pero también un poco la Liga, ¿qué claves ves y cómo esperas esta eliminatoria? Pues yo veo un Tottenham que sale de muy underdog, o sea, de muy no favorito, y creo que eso puede jugar a su favor. Ajá. De hecho, creo que si hay un equipo capaz de perder esta eliminatoria es el Atlético. Y si hay un equipo capaz esta temporada de rondar por ahí por la zona de descenso y meterse en semifinales de Champions, es el Tottenham, porque además lleva una marcha inmaculada en la Champions. Uh-huh. O sea que no hay que fiarse, ¿no? de este partido, ¿no? Yo creo que ahí, si hablamos, no sé si luego estaremos en la prórroga o no, pero si hablamos de valor, yo no lo veo en las cuotas del Atlético, ni mucho menos. Ojo, cómo se lanza ya Juan Alberto, Cuidado. Estaba con ganas, ¿eh? Te ha dejado 5 minutos de asueto. Es que, no sé, pero mañana y pasado son uno de esos días en los que tú te vas a... Y además es ese día
en el que incluso los que no entran en un salón de apuestas entran para hacer alguna cosita. Vale, pues tenemos aquí al Atlético Madrid-Tottenham, un poco el duelo, no sé cómo decirlo, ¿no? Un poco de uno de llorones, y que se me perdone el Atlético Madrid, porque a mí ya me gustaría llorar como el Atlético Madrid siendo del Zaragoza, y luego un Tottenham que está absolutamente ahora mismo en la ruina sobre todo en la Liga. Pero claro, lo que decía Víctor, sí, si fueras a lo mejor un décimo, bueno, pues no tienes nada, no vas a bajar y te centras en Champions, pero es que aquí bajar a Championship es algo muchísimo más dramático de lo que nos pensamos para un equipo inglés. Pero bueno, vámonos al partido que se jugará entre el Newcastle, también equipo inglés, y el Barcelona. ¿Vale? Aquí también se da muy claramente todo el mundo favoritísimo al Barcelona, Fran. Tú ya sabes lo que pienso de este partido. Y como tú sé que eres bastante miedoso por cómo afrontas un poco los partidos del Barcelona cada vez que estamos en la Liga, ¿cómo ves este partido? Además, en el Newcastle sí que lo tienes un poquito estudiado, porque te has visto, has estudiado estadísticas o has visto cositas cuando hemos hecho la prórroga, que ha tocado cosas. Por lo tanto, ¿cómo ves este partido del Newcastle contra el Barcelona? Yo he puesto si es un partido trampa para el Barcelona en el guión, si la clave puede ser Lamine Yamal, que es verdad que el regreso y está empujando ahora al equipo, y ahora me lo comentaréis. ¿Por dónde crees que pasan las opciones del Newcastle? Sí, yo no tengo tan claro que sea tan favorito el Barça, ¿no? El Barça este año nos ha demostrado en multitud de ocasiones que puede ganar a cualquier equipo, obviamente, pero que también puede pinchar con cualquiera, ¿no? De equipos de los más flojos de la liga le han hecho ocasiones muy claras, partidos en los que Joan García ha sido totalmente la estrella y obviamente pues eso es un debe muy importante, ¿no? En Newcastle en casa aprieta mucho ese empuje que tienen arriba y yo para nada lo veo tan favorito. Es cierto que el partido que jugaron en la liguilla, por así decir, no debería tener mucha influencia, ¿no? El tema de Lamine Yamal que has comentado, aquellos dos latigazos de Rashford, no va a tener nada que ver y yo sí que creo que, bueno, creo que tiene la baja de Bruno Guimaraes ahí en medio campo que después de pesar un poquito a las urracas, pero bueno, arriba le va a poder hacer daño seguro porque, bueno, si como pinta Gerard Martín va a volver a ser titular en el eje de la zaga con Cubarsí, esas lesiones de los laterales, ¿no? De Koundé y Balde, pues yo creo que sí que tiene opciones. Obviamente el favorito es el Barcelona, pero va a haber que trabajar mucho. Alberto, a mí el Newcastle es un equipo que ya sabes que personalmente me gusta, es altamente irregular. Está hecho a golpe de talonario, nadie lo duda, ¿no? Pero sí que creo que tiene ese espíritu de equipo, no sé si entrenador de autor, que le hacen un tanto especial, ¿no? El otro día lo vimos con ese partido que levantan en St. James Park. No sé cómo ves el partido y yo creo que gira mucho la llave por lo que puede hacer Lamine Yamal. Es una de las claves. Hombre, viendo cómo está el extremo, la verdad es que cualquiera que tuviera un jugador como este en su equipo ya es diferencial. El tema además viene porque el Newcastle está poniendo ahora a Nick Bolmate de interior. O sea, fichas al delantero más interesante que pueda haber en el mercado en el momento en el que se llevan a Alexander Isak y lo retrasas de posición. Es como asociándolo al Barcelona como si pusieran a Lewandowski en la posición de Dani Olmo. Tío, además grande, alto, ¿sabes? Sí, y está dando muchas soluciones arriba. Aquí la clave para mí pasa porque arriba muerdan mucho en la salida de balón del Barcelona. Tienen a Gordon, tienen a Ramsey, tienen a Harvey Barnes, depende de quién juegue, y son peña muy rápida y muy directa. Si le consiguen apretar ahí al Barça, el Barça va a sufrir. Pero si no, para mí es claro favorito el Barcelona. La clave está en esa línea de arriba de 3 del Newcastle. Claro, Jonathan, porque Hansi Flick morirá con su sistema y en un sistema en el que el Newcastle de alguna manera, juega como puede jugar el Atlético de Madrid, como cuando le hizo ese 4-0, puede ser peligroso por lo menos en St. James' Park, ¿no? Claro, eso es lo que estaba pensando. Justo que el Barça lo que no tiene que hacer es lo de la ida
el Wanda, o sea, perdón, en el Metropolitano. Tiene que llevar sí o sí viva la eliminatoria al Camp Nou y ahí tendrá todas las de ganar porque ya se vio con el Atleti que si lleva la eliminatoria emparejada en el Camp Nou con el ritmo que tienen los de Flick, pues es todo posible, ¿no? Pero todo pasa por esa ida, todo pasa. Yo creo que más que Lamine Yamal, yo veo más clave incluso a Pedri, que sea quien lleve el tempo del partido, que no deje al Newcastle ese ritmo vertiginoso que va a intentar imponer y que Pedri se haga con el control y que se juegue a lo que quiera él. Yo creo que esa es más clave casi que Lamine Yamal, si baja el ritmo cuando hay que bajarlo, si hace que el Barça acumule posesión y baje un poco las pulsaciones al Newcastle. Yo creo que ahí, en el partido de ida, el Barça tendrá bastante ganado y veo al Canario incluso más clave, por lo que comento, que Lamine. Y sobre todo, pues eso, todo pasa porque mañana en el estadio de Newcastle, en St. James's Park, pues el Barça puede imponer su ritmo y yo creo que sí que es superior y sí que le veo el favoritismo que le otorgan un poco por todo, ¿no? Debe bajar, como digo, las pulsaciones de un estadio que a momentos será una caldera y no conviene al Barça. Juan, coincidimos en que es favorito, pero tan mega favorito el Barcelona. Yo particularmente no lo veo. O sea, quiero decir, lo veo favorito, me parece lógico, pero no sé, yo no creo, y puedo equivocarme porque el fútbol es muy extraño, pero no creo que vaya a ser un paseo del Barcelona. Pues yo sí lo veo favorito en la eliminatoria. Quizás mañana lo puede pasar mal allí en St. James's Park, porque el Newcastle se hace muy fuerte en casa. Eso lo hemos comentado a lo largo de la temporada en el podcast. Y es que el Newcastle resuelve muy bien estos partidos en casa, planta cara, pero luego baja muchos enteros fuera de casa. Y yo sí que creo que para que elimine al Barcelona tendría que alcanzar una ventaja muy considerable en la ida, porque es que si no, yo creo que el Barcelona al final en el Camp Nou va a terminar remontando. Y creo que lo comentaba Fran, pero a mí me parece clave la baja de Bruno Guimaraes, que es un jugador que maneja el centro del campo del equipo inglés y que lleva ya varias semanas de baja y que lo va a notar bastante, a pesar de tener a Tonali, que también está jugando bastante bien, pero me parece una baja muy sensible para hacer frente a ese centro del campo que puede colocar el Barcelona con Pedri y compañía. Víctor, ¿lo ves de manera similar? Sí, o sea, a mí es que realmente Jonathan me ha quitado las palabras, por decirlo de alguna manera, porque es que para mí la clave es ese partido de ida. Un poco lo que comentábamos con respecto al partido del otro día contra el United. Estás toda la segunda parte con un jugador menos y aún así consigues ganar el partido. Ahí es donde se hace fuerte el Newcastle, donde puede sacar algo para seguir vivos en la eliminatoria, porque yo veo bastante claro, o sea, no es que vea muy favorito al Barcelona, pero sí que veo muy claro que como este partido de mañana se vaya emparejado a la vuelta, ahí sí que no va a tener ninguna opción el Newcastle. Será confiar también en ver si Gordon sigue teniendo ese modo Gordon de Champions, que ha metido mucho gol y está participando mucho, y no el Gordon que estamos viendo en Liga, que está pasando más desapercibido. Johnny, Una duda, ¿cuánto costó Voltemade? Yo leí en algún sitio 85, incluso 90. ¿Cuál fue el precio realmente? Ronda esto, los 80 Sí. 85, 90 palos. Sí, sí. Joder, casi nada, ¿eh? Al final Para ponerlo de interior ahora, ¿no? Dices. Jugaron con su desesperación. Al final, como sabían que tenían dinero a las puertas por el tema de Isaac. Sí, lo de Isaac, sí, es verdad. Claro, dijeron, a estos les vamos a atracar, y efectivamente fueron atracados. Ya, pero es que en la Premier todos los jugadores están sobrevalorados en precio. O sea, eso es así, eso es así. Por terminar este partido, Johnny, ¿tú cómo lo ves el Newcastle contra el Barça? Ya que ves tantos partidos del Barcelona como del Madrid. Bueno, como todo el mundo sabe, yo soy del Newcastle desde chiquitito. O sea, Claro. Pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, que creo que los tres de arriba del Newcastle, si mañana tuvieran puntería y si Joan García no tuviera una buena noche y el Newcastle se consiguiera adelantar en el marcador, igual ahí habría más opciones, pero vamos, en la eliminatoria, en el global, si la eliminatoria llega abierta al Camp Nou, o sea, creo que el Barça es muy, muy favorito. Si mañana el Newcastle se adelanta y luego pueden coger en la contra al Barça, pues bueno, a lo mejor hay más opciones, pero todo más pasa porque mañana el Newcastle se lleva una buena renta a Barcelona. No te muevas, que te pregunto por el Real Madrid, Manchester City, que es el que vamos a pasar ahora. Hemos tenido debates internos en los chats que manejamos, en el que yo, que soy un antimadridista convencido,
siempre digo, después de tantos años, igual sabe más el diablo por viejo que por diablo, que nunca hay que menospreciar al Real Madrid, Johnny, pero tú estás altamente convencido de que es muy inferior en esta eliminatoria al Manchester City. Bueno, en el chat interno yo puse mi porcentaje, que no me acuerdo si era un 25 o 75 o algo así, y lo clavé con las cuotas. O sea, es que el problema es que el City puede estar mal, pero sabe a lo que juega, tiene un plan. Ya no hablo de bajas o no bajas, que también son muchas en el Madrid, pero el City tiene un plan. Si el plan del Madrid es que Vinicius se vaya de 3, como en Balaídos el otro día, y meta gol, pues es que no hay plan, es que no hay eliminatoria. Sí que es cierto, pues eso, la mística del Bernabéu, hemos eliminado alguna vez al City de manera inverosímil e increíble, pero yo creo que si hablamos de fútbol, es que yo di un 25% de posibilidades de pasar al Madrid. O sea, es que no lo veo mucho más allá. Y tenemos otro madridista que además va habitualmente al estadio y que además ve habitualmente al City porque ve la Premier, como es Juan, y creo que es el que más puede poner una balanza. No sé si como cuando vas a ver a Anubis para ver si tu alma es pura para poder pasar a la otra vida, ¿no? En una balanza está el sentimiento, las ganas de ser madridista, ¿no? Y en otro, la objetividad, el cerebro de lo que es el fútbol. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Yo además soy madridista de los optimistas, de los que dicen que el Madrid siempre, nunca hay que darlo por muerto en Champions y todo eso que comentabas tú, pero esta vez es que lo veo fatal. No soy nada optimista, es que lo veo igual que Johnny, coincido plenamente con todo lo que ha dicho y además añadiría que falta Mbappé, o sea que es que el Madrid encima le falta su mejor jugador y si llega a la vuelta, que no sé si llegará, va a jugar tocado. Entonces me parece que comparar esta eliminatoria con otras de años anteriores en las que el Madrid tenía muchísimo mejor equipo, mejor plantilla, mejor centro del campo, mejor todo diría prácticamente, pues me parece que es que no tiene sentido. Yo soy muy pesimista, es verdad que bueno, que luego las fuerzas se igualan a estos niveles y en este tipo de eliminatorias, pero para mí es muy favorito el City. Alberto y Víctor, ahora paso a los dos, son bastante seguidores, o por lo menos a mí me lo hicieron saber en su momento, del Manchester City. Por lo tanto, sí que me gustaría saber, Alberto, ¿cómo ves esta eliminatoria? ¿Llegará Haaland? ¿Va a estar para jugar los 90 minutos? A Haaland le dan descanso el fin de semana en Newcastle en el partido de Copa. Guardiola tiene entre ceja y ceja el Madrid y el partido del West Ham. La FA Cup, si sale bien, bueno. Y casualidad o no casualidad, el Manchester City hace uno de los mejores partidos de la temporada el otro día en St. James's Park, en Copa. Vienen muy bien, vienen bastante rodados. El otro día contra el Forest tienen un tropezón, la verdad que bastante inexplicable, porque les pasa lo de siempre. Y Johnny lo ha visto con el Madrid y Juan también lo ha visto con el Madrid y todos lo habéis visto con el Madrid, que es cuando se descosen un pelín en el centro del campo por el tema de Rodri, la defensa puede hacer agua, sobre todo con gente arriba que es rápida. El tema de que no esté Mbappé es bastante serio, pero ellos vienen en muy buen momento y va a estar difícil. Va a estar para el Madrid, va a estar complicada. El otro día bromeaba con un colega que estuvieron aquí de visita en Vigo, que es más madridista que Juanito, y le decía, claro, es que se gira Guardiola y tiene el banquillo a Marmoush, a Doku, a Sabiño, que no son tops mundiales, pero tenemos alternativas diferentes. Se está girando últimamente Arbeloa y el otro día ve a Cestero, ve a otro chavalín que saca aquí en Vigo, que es el que roba el balón antes del gol de Valverde. Esto, claro. Ostras, no, sin menospreciar una de las canteras más importantes de aquí, pero la diferencia es seria, ¿Crees que va a jugar Ryan Cherki? Yo creo que sí. Sale con Semenyo, Cherki, Foden y Bernardo Silva. Casi nada. Y arriba el bicho. Víctor, tú que también eres manchesteriano, ¿lo ves como el resto del mundo? ¿Favoritísimo al Manchester City? Favoritísimo no, muy favorito sí. Lo primero de todo, me va a disculpar Juan y espero que no me odie en los próximos podcasts, pero yo el miércoles me pondré la camiseta de De Bruyne que me regaló mi querido hermano. Hay que ponérsela en estos días. Yo creo que sí, un poco en la línea de lo que comentaban, de que al final, obviamente ahora mismo el City está mejor, tiene prácticamente dos equipos, que es lo que se vio en
en ese partido de la FA Cup contra el Newcastle. Pero Y yo creo que además, va llorando Guardiola de que fichan poco, ¿eh? Poco. eso iba a comentar un poco ahora también justo eso, en la línea de que Muy barato, además creo que tiene al equipo caliente. A mí, eso Yo me, creo que los a mí eso me mata un poco de Guardiola, tío, de verdad, en serio te lo digo. O sea, que de verdad, o sea, que has pagado una millonada por un montón de jugadores y que has quitado a Semenyo al Bournemouth en mitad de la temporada. O sea, no me vengas llorando. O sea, di lo que quieras, pero no me vengas llorando. O sea, es Guardiola siendo Guardiola y el equipo también ha comprado ese discurso porque el otro día creo que Rodri tuvo que escribir como un comunicado de disculpa a la liga inglesa por los comentarios que hizo después del partido del Tottenham. de los árbitros, ¿no? Claro, Sí. el otro día también se calentaron después del partido del Forest, si no me equivoco, por un penalti o por un posible penalti a Haaland. O sea, tiene a todo el equipo con ese modo guardiolesco, por decirlo de alguna manera, ¿no? De llorar un poco también y de quejarse cuando pasan este tipo de cosas, sean más o menos ciertas. Entonces, yo creo que en ese punto, sabiendo además el propio Guardiola y el equipo que están vivos en las 4 competiciones todavía, están calientes y yo creo que van a estar con ganas también de intentar machacar, también sobre todo sabiendo, oliendo la sangre de cómo está el Madrid ahora mismo, que aunque sea el Madrid de Champions y que te puede ganar cualquier eliminatoria, obviamente no están bien, y al final eso también te puede permitir a lo mejor, ya no solo en esta eliminatoria, sino en cualquier otra, si consigues ir con un poco de margen a cualquier lado, poder centrarte en otro tipo de competiciones. Entonces, yo creo que ahí el City va a salir con todo y arrasar. Fran, antes de que pases a Fran, un segundo. También hay una cosa que esto igual Johnny o Juan lo entienden mejor, pero en el momento en el que suena la musiquita y ondean la bandera en el medio campo, en el Bernabéu pasa algo y yo no sé qué pasa ahí. Porque es un tema psicológico, un tema... Yo iba a decir que igual va relacionado y pueden hablar ahora, les dejo a Johnny y a Juan, que Guardiola por la noche no duerme muy bien cuando le toca el Madrid, como si el Madrid jugara con los 11 del Zaragoza. No sé si me explico. No, hay algo, sabe que hay algo siempre. Siempre pasa algo. Yo no lo sé, yo no sé si los madridistas lo entienden o no, pero desde fuera, yo cuando vi la Champions esa de los milagros digo, aquí tiene que pasar algo porque se escapa de toda lógica y son capaces de ganar partidos que en ningún momento lógico tú crees que sean capaces de ganar y lo sacan y ahí están. ¿Pueden explicarlo? Y sí, y creo, no sé si Johnny o Juan, cualquiera de los dos, que Juan a lo mejor porque lo ve más habitualmente en el campo, a veces hacen esos partidos que dices, bueno, no he visto a este Valverde en todo el año, o no he visto a este Tchouaméni en todo el año, ¿no? Y te quedas como diciendo, vale, ¿y por qué no hemos jugado así todo el puto año, no? Sí, eso pasa sin duda, pero es que es verdad que este año veo además el ambiente enrarecido. Es cierto que el público de Champions no tiene nada que ver con el de Liga porque viene mucha gente de fuera y demás solo a ver este partido, ¿no? Pero yo es que, estando de acuerdo con todo lo que decís, y yo ya os digo que suelo ser de los optimistas y que estaría enchufado pensando eso, es que veo tan pobre al equipo, tan falto de ideas, que me cuesta pensar que cambien tanto el chip de un día para otro. Y sobre todo también porque le faltan muchos jugadores que yo creo que son importantes. Le falta, por supuesto, Mbappé. Rodrigo me parece que en estos partidos tiene como una especie de aura rara que resucita al mejor Rodrigo. Le falta Bellingham. La defensa está en cuadro. Si pones a Militao con Rudiger es una cosa y si pones a Huijsen con Rudiger es otra. Claro, o incluso Asensio, ¿no? Es que yo creo que no tiene nada que ver. El lateral derecho fatal, Carvajal no está, Trent pues no defiende, como vimos el otro día en Vigo. No sé, a mí es que me cuesta mucho ver al Madrid sacando esta eliminatoria adelante, sobre todo con el nivel, y ya un poco por complementar, el nivel al que está el City y sobre todo con los 2 fichajes de invierno, Guehi y Semenyo, que están estratosféricos. Es que yo creo que va a ser muy difícil que el Madrid gane esta eliminatoria. Fran, quería darte paso a ti. Iba a decir que todo esto lo estamos poniendo encima de la mesa, todo esto con estadísticas, con datos y además con cuotas puede estar clarísimo que el gran favorito es el Manchester City, pero sigo pensando que cuando se echa la cama a Guardiola tiene un run ahí cuando le toca al Madrid. Sí, lo vivió en sus carnes, ¿no? Aquella eliminatoria famosa que bueno, fue increíble el final de partido y bueno, sabe que hay esa mística o llamémosle como queramos,
Pero bueno, estamos hablando de efectivamente un equipo que no está en su mejor momento, lo sabe Johnny mejor que nadie, pero esto es la Champions. Lo mismo que hablaba antes del Atlético de Madrid-Tottenham, o que el Newcastle le pueda meter mano al Barça. Es cierto que tiene bajas importantes el Madrid, sobre todo la de Mbappé, pero bueno, yo no sé si va a ser titular Mateus Nunes en el lateral derecho. Yo creo que dormirá menos Guardiola pensando en lo que le puede hacer Vinicius que por recuerdos pasados, ¿no? El otro día vi el partido de FA Cup con Newcastle, es cierto que metió toda la unidad B, ¿no? Jugó Nico, bueno, hizo rotación total, pero bueno, yo creo que Arbeloa tiene claro que tiene que potenciar el mediocampo. Yo no me extrañaría que jueguen Camavinga, Tchouaméni y Valverde, que meta ahí mucho músculo porque sabe las debilidades que tiene atrás. Y bueno, pues arriba gente como Brahim, si Güler está algo entonado, que puedan acompañar a Vinicius. Yo no descarto que pueda llevar un resultado para jugársela ya en la vuelta y quizás ya con un Mbappé recuperado, cuidadito que esto es una eliminatoria a doble partido. Pero claro, Jonathan, con lo que está contando Fran, si planteara ese mediocampo, podríamos tener un partido en el que el City manejara la pelota y tuviera una posesión del balón realmente alta. Y no sé cómo respondería el Bernabéu al respecto, ¿no? Que probablemente incluso, aun no planteándolo así, puede ser que suceda, ¿no? Sí, yo además quería incidir un poco en esto último que comentaba Frank y añadiendo a eso el conservadurismo que suele tener Guardiola en las idas de las eliminatorias. Yo eso es algo que vengo observando ya desde que incluso de su etapa en el Barça, que en las idas de las eliminatorias, sobre todo fuera de casa, los equipos de Guardiola no suelen ir a saco, no suelen ser equipos absolutamente reconocibles en él, incluso a veces pecan de defensivos. O sea, yo creo que va a salir correr los riesgos habituales. Sí. Yo lo tengo muy comprobado eso con Guardiola, incluso en el Bernabéu, en alguna eliminatoria y demás. Y yo creo que eso puede ser una de las bazas que pueda tener el Madrid. Es cierto que el City es favorito. Yo, para mí, no tantísimo como ahora mismo muestran las cuotas. Ese 1,30 y tantos del City me parece exageradísimo. Y es que creo que esa teoría, eso que comentabais, Víctor, creo, del efecto Bernabéu, que es así, que existe, es que se acrecenta en Europa porque los equipos europeos, no sé si por la poca frecuencia con la que visitan el Bernabéu, yo creo que se acongojan más que un Celta de Vigo, un equipo al uso que pase de la Liga Española por el Bernabéu. Y en Champions, pues, como decíais también, el ambiente del público, el saber, ¿no? El conocer esa leyenda del Madrid y demás, eso el Madrid puede jugar también con ello. Es muy difícil, el Madrid llega en un momento, sobre todo de bajas, complicadísimo. Y la verdad que sí que es favorito el City. Pero yo creo que pasa la eliminatoria nuevamente por una ida en la que el Madrid aguante al City, aguante un poco. Yo creo que va a dominar obviamente el City. Al Madrid y Arbeloa no le va a importar darle el balón porque yo creo que se va a sentir cómodo y luego lanzando hacia Vinicius arriba, al espacio, donde puede hacer daño a la espalda de los defensores y luego llevar a la vuelta a la eliminatoria viva en el Emirates y ver si... Perdón, en el Emirates no, en el Etihad y ver si recupera Mbappé, que bueno, entre tanto viaje con Esther Expósito a ver cómo llega. Así que a ver cómo llega y dicho esto, yo creo que era Víctor el que comentaba que tenía la elástica de De Bruyne que se pondrá. Yo no solo me pondré la elástica de De Bruyne, sino que pondré la playlist de Oasis también. Digo, se va a peinar de zanahorio también. Vais a tener ahora mismo 2 minutos para... hemos venido aquí para quitarle el programa a la pizarra de Quintana, ¿vale? Entonces, tenéis 2 minutos mientras voy a hacer la publicidad ahora mismo de los patrocinadores. Os va a pasar lista porcentaje de los 3 partidos, ¿vale? Porcentaje de victoria de cada uno, es salto típico, ¿no? 40, 60, tal, sobre los 3 partidos, Atlético de Madrid, Newcastle, Real Madrid. Y mientras lo pensáis, así os dejo 2 minutos. Recordad a los que estáis escuchando que este podcast de la Liga
está patrocinado por Winner Odds y se lo agradecemos muchísimo porque gracias a ellos está en abierto y gracias a ellos podemos sustentarlo económicamente en el tiempo. Si lo tuyo, ahora que estamos hablando de las apuestas deportivas, son las apuestas deportivas, pero de manera de inversión y de manera más profesional, pásate por su página web, de verdad, que además son muy buena gente, Fermín y Miguel, y pregúntales porque si tienes ahí un pequeño bank que quieres, o un gran bank que quieres mover, pues igual que puedes invertir en oro o en petróleo, como el hijo de Trump, pues puedes invertir en apuestas deportivas. Y por otro lado también deciros que en la Premier lo patrocina Networking 365, un canal muy interesante que hay en YouTube, en iVoox, relacionado con el despacho de Temprano López de Sebastián, donde se habla pues de toda la legalidad referente al juego, a las cripto, también al tema de, ya lo diré, del póker, etcétera, ¿no? Y se hacen contenidos muy, muy chulos, tanto en YouTube como en iVoox. Networking 365. Ya está. Dicho lo cual, me venía de puñetera madre para poder hacer esto de que os pensarais los porcentajes. Don Johnny, Atlético de Madrid, Tottenham, porcentaje. 80-20. 80 para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid y 20 para el Tottenham. Alberto. 75-25. Juan. 70-30. Jonathan. 65-35. Fran. 60-40. ¿Y Víctor? 80-20 y porque me cae bien el Tottenham. Vale, siguiente. Newcastle-Barcelona de Johnny. 70-30 para el Barça. 70-30 para el Barça. Alberto. Yo esto no la veo tan desnivelada como las cuotas, ¿eh? 40 para el Newcastle, 60 para el Barcelona. Juan. 35-65. Vale. Jonathan. 70-30 por el Barça. Fran. 45-55 para el Barça. Víctor. 65-35 para el Barça. Vale. Y Johnny, Real Madrid-Manchester City. Aquí voy a tirar de madridismo. 35-65. Alberto. Yo lo veo igual, 35-65. Juan. 30-70. Jonathan. 40-60 City. Fran. 50-50. Anda ya. Víctor. 70-30. Perfecto, pues estos son los porcentajes y hemos hablado largo y tendido de este Atlético de Madrid-Tottenham, de este Newcastle-Barcelona y de este Real Madrid-Manchester City. Dicho lo cual, hay más partidos, hay partidos interesantes. Vamos a empezar con los chicos de la Premier, venga, que son los que tienen más gente, tienen más gentuza metida aquí, porque han pasado todos. A Galatasaray. vosotros no os queda nada más, a vosotros, en Champions. Ya está, ya, que bueno, pero luego tenemos la UEFA. Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Alberto, Galatasaray, Arsenal, me equivoco. Liverpool. Perdón, que he modificado he hecho un copy-paste. Galatasaray, Liverpool, perdón, sí. Bayer Leverkusen, Arsenal, Paris Saint-Germain, Chelsea. Bueno, viendo esto, evidentemente a nadie escapa que el que más difícil lo tiene es el Chelsea. Te diría que casi el que más fácil es el Arsenal. Y yo, viendo a Liverpool este año, tampoco me fiaría mucho de los turcos, aunque creo que deberían de pasar. No sé cómo lo ves, Alberto. Mira, pasa que el Chelsea ya ha visto todo el partido con el Arsenal. Ese día merece rascar algo del Emirates. Sí, totalmente. El otro día hace un partidazo en Villa Park y se lo llevan 1-4 con Joao Pedro superestrella. Yo creo que le va a mojar la oreja, al El Paris Saint-Germain el otro día pierde con el Mónaco otra vez, ¿eh? Vienen jugando bastante bien. Está Rosselló cogiendo el molde al equipo. El otro día también juegan FA Cup y descansan los importantes. Palmer ni viajó, que venía arrastrando un tocado. Cucurella también juega un rato para ir cogiendo ritmo. Este Chelsea va cogiendo el hilo a la competición, el hilo a esta parte de la temporada. ¿Qué pasa? Que como siempre son capaces de lo mejor y de lo peor. Sin embargo, están dando buenas sensaciones últimamente. Y me parece el partido más complicado, pero el equipo inglés que podría dar más guerra a este PSG. Y la eliminatoria más igualada, quizá, ¿no? Yo a priori es la eliminatoria más igualada. Sí, o esta o la del Madrid. Esto ya es a gusto del consumidor. Esto sí que pueden estar un poco más. Bueno, la del Bodo Glimt Sporting de Lisboa
Bueno, sí, Yo también. me pilla Sí. un poco más esto. Pero por lo bajo, ¿no? Pero de las Sí, buenas yo creo justo, que sí. justo. Va a ser además la reedición de la final del Del Mundialito. Mundial. Y con un equipo que ahora viene bastante bien, ha tenido bajones durante la temporada, ya sabéis, toda la movida que hubo con Maresca y demás, pero ahora viene muy bien, Y una cosa Entonces, que me sorprende a mí es el tema de Garnacho. Vosotros que los veis y controláis muchísimo, para mí es como la pieza, o por así decirlo, la oveja negra del 11 del Chelsea, de lo que le he visto yo últimamente, que como decías, ha mejorado y me está gustando bastante, pero yo no termino de ver o de ubicarlo como titular, claro, en ese equipo y que tenga su valor y su propio peso en el equipo. a ver, realmente no lo es. Lo que pasa es que al Chelsea le gusta fichar, lo hablábamos el otro día en el podcast, Víctor, te dejo pasar aquí, esos extremos que solo tienen una neurona, son los fichajes que le encantan al Chelsea. Sí, o sea, te hacen un examen antes de fichar y si el IQ lo tienes por debajo de 50, entras en el equipo. Si no, no pasas. Yo creo que va un poco con lo que comentas, creo que es un debe que el propio Roseñor se está dando cuenta, porque al final ha probado ahí con Neto, ha probado con Garnacho. Hubo una temporada en la que metió también a Enzo en la banda para juntar a lo mejor más jugones, por decirlo de alguna manera, en medio o otro tipo de equipo. Creo que ha ido como probando mucho en esa posición y no sé si es que no ha llegado a encontrar todavía a ese jugador que sea más o menos inteligente, le dé un poco de continuidad en el juego en esos partidos. Entonces ahí estoy de acuerdo con que puede ser ese punto negro de lo que es ahora mismo el Chelsea. Oye, Juan, te quería preguntar a ti por la eliminatoria del Liverpool, ¿no? El Galatasaray creo que tiene un problema y es, bueno, creo que juega muy bien en casa y se hace muy peligroso en casa. De hecho, solo hay que ver que, bueno, pues en la Liga Turca va bastante bien. A la Juve creo que está hablando de memoria, es cuando le mete un viaje, ¿no? Creo que de 3-0. Pero luego termina sufriendo muchísimo en la vuelta, ¿no? Que con el público en casa y como son los turcos, se hace un estadio muy complicado. Creo que el Liverpool allí, creo que también va a sufrir, pero que va a tener suerte de jugar la vuelta, ¿no? En casa. Sí, un poco parecido a lo que comentábamos del Barcelona, salvando las distancias, porque el Liverpool no está bien este año. De hecho, el Liverpool ya perdió allí en Turquía contra el Galatasaray, perdió 1-0 en un partido de la liguilla. A mí me parece que el Galatasaray tuvo una suerte tremenda el día de la Juventus, que además le robaron a la Juve, porque esa expulsión tan rigurosa fue la que condicionó el partido y aún así con 10 jugadores estuvo a punto de remontarle. Para mí el Galatasaray no tiene el nivel del resto de equipos de esta eliminatoria, bueno, quitando quizás a Bodo Glimt, que está jugando muy bien, y al Sporting de Lisboa. Yo creo que el Liverpool debería ser bastante favorito. Para mí es favorito y además lo que pasa es que el Liverpool te está dando una de cal y otra de arena. El otro día comentábamos que se veían brotes verdes en el equipo de Slot y lo siguiente que hicieron fue perder contra el colista en un partido lamentable en el que perdonaron muchísimas ocasiones y acabaron perdiendo 2-1. Pero si hace una eliminatoria medianamente seria, yo creo que deberían pasar sin ciertos problemas. A mí lo único que me gustó del Galatasaray es que iba ganando 3-0 a la Juve y lejos de que el entrenador, en casa, lejos de que el entrenador dijera, bueno, vamos, tenemos 3-0, vamos para atrás, veía que la Juve estaba como un boxeador tocado, que lo tienes que... Iba para adelante y casi tuvo la oportunidad de meter un cuarto. Creo que lo que no se puede permitir, Juan, el Liverpool es esos partidos de mierda que lleva haciendo este año en casa y que se vaya como una derrota tipo 3-0 así, porque aunque el Galatasaray sea más débil y aunque Anfield eche todo la carne al asador, un gol de una contra, un gol de Osimhen, lo que sea, te mata, ¿eh? Claro, pero aún así el Liverpool ha jugado contra equipos muy superiores al Galatasaray y es verdad, como tú dices, que hace partidos malísimos, pero tampoco recuerdo ninguna goleada escandalosa que se haya llevado de ninguno de esos partidos. Entonces yo creo que con que aguanten mañana en la ida el resultado mínimamente en Anfield, es que yo creo que el Galatasaray baja muchísimo fuera de casa, como se vio en el estadio de la Juve. Así que yo creo que no debería tener problemas para remontar.
Alberto, y el Arsenal, el equipo de moda que a mí personalmente los últimos partidos me está empezando a dar un poco de cringe, que dicen, porque solo mete goles de córner, siendo inferior en muchos partidos. Les está salvando. A mí la sensación que me queda es esa, Alberto, de que es un equipo muy solvente. No digo que sea un equipo malo ni de coña, pero lejísimos de eso, pero sí que es verdad que ha habido partidos que para mí no ha merecido ganar o que incluso no ha ejercido un juego brillante y se ha terminado llevando el partido por esas, bueno, pues porque tienen los remates de córner a Saliba, a Gabriel, por los golpeos de Declan Rice. Cuidado también como te salga una eliminatoria en donde no te salga todo esto, ¿eh? Tienen que superar, ellos sobre todo en Premier, la barrera del campeón. Ellos tienen ese muro psicológico, creo yo, a día de hoy por el tema de que no se han visto campeones, han tirado temporadas que los tenían muy cerca y no han conseguido llegar a línea de meta como primeros. Pero en Champions es diferente. Ya el año pasado dijeron aquí estamos, sobre todo con el Madrid y todo lo que no sea este año, llegar a semifinales y cruzarte con cualquiera de los dos españoles que hay por su lado del cuadro, para mí sería una sorpresa. No vienen jugando bien últimamente, tienen ahora, mira, todo lo contrario que el Chelsea, tienen un pequeño bache. Lo que pasa es que son lo que dices tú, solventes. El centro del campo Arteta lo ha montado muy bien, de forma que controla la mayoría de los partidos en la mayoría de los momentos, y cuando no los controla tiene atrás una línea de 4 tíos y un señor portero, que esto ya lo comentaréis vosotros cuando os empecéis a comentar convocatorias y demás, porque lo de David Raya este año no tiene comparación. Ha salvado muchísimos puntos, ¿eh? Pero muchísimos. Yo creo que no veo habitualmente al Barça, pero por lo que leo tiene que estar al nivel de Joan García. Entonces, esta eliminatoria el Arsenal sí que yo creo que se viene ganando de Alemania y cerrará en Londres. El equipo tiene mucho banquillo y viene en un rodaje interesante, aunque en Premier ya les están cogiendo el esto y se les están hinchando las narices a los rivales, protestan mucho, tiran de mucha pillería de esta sucia, empiezan a embarrar los partidos para sacar resultados, pero no creo que esto llegue a Champions. Fran, Jonathan, Johnny, sobre estos 3 partidos, no sé si queréis añadir alguna cosa. Ya comentaba Jonathan que le gustaba mucho el partido del Paris Saint-Germain-Chelsea. Cualquiera de los 3 podéis decir algo al respecto. Yo me imagino que pensamos todos parecido. Liverpool-Arsenal favoritos y el Paris Saint-Germain-Chelsea creo que es partidazo, tal y como llega el PSG llega con ciertas dudas, se ha visto en su juego, ha cambiado ciertos patrones, hay cierto desgaste a lo mejor de tanto tiempo ganando. El Chelsea golpea mucho y es el partido más bonito. Más allá de eso, no sé si queréis añadir alguna cosita. Y la vuelta en Stamford Bridge, si no me equivoco, ¿no? Sí. Claro. Cuidado con eso también, sí, ahí le van a apretar. Yo me llamaba la atención hoy, viendo en clave cuotas, que el Liverpool estaba como un 80 o un 85 casi para mañana en Turquía. Y es cierto que perdió, como decía Juan, en la liguilla, 1-0, pero bueno, fue un partido, yo creo que no merece perder, ¿no? Y yo no sé si el Liverpool realmente viene tan irregular, yo claro, no lo sigo, vosotros tenéis más conocimiento, y si no es fiable o tan fiable para mañana, porque yo el Galatasaray sí les vi con el Atleti y es un partido que el Atleti las tuvo para ganar bien, o sea, y con lo que es el Atleti, o sea que el Liverpool, yo no sé si esa cuota está más alta, creo que de hecho esa cuota en la liguilla cerró unos 60, unos 63, que luego perdió, pero al verla tan alta, es cierto que mañana, como decía Juan, puede llevar la eliminatoria viva, pero me llamó la atención Bueno, si pero pudiera tener valor. Eso lo hablamos en la prórroga, Jonathan. Bueno, vale, perdona, me adelanté. A mí me gustaría preguntarles por Gyökeres, ¿no? Bueno, era uno de los nombres del mercado, obviamente, atraía muchas portadas y, bueno, parece que no acababa de arrancar, que no funcionaba en el sistema de Arteta. Es cierto que ya, bueno, ha ido anotando en algunos partidos, pero no sé si todavía genera muchas dudas. Como decían, obviamente, este mediocampo del Arsenal está fuera de dudas, ¿no? Pero en la faceta de finalización, que pueda ser en rondas futuras o ya con algún transatlántico enfrente, que sea ese problema de anotar. Víctor, igual, ¿tú crees que jugará todas la ida y la vuelta Gyökeres o meterá mejor a Gabriel Jesús, que está recuperado, o cómo? ¿O Havertz? Yo creo que en la ida sí que va a tirar con Gyökeres. Yo creo que sí que va
que sí que va a ir con él, y más, si no me equivoco, en la FA Cup el fin de semana, que también sacó prácticamente un equipo B y salió con ambos, con Havertz y con Gabriel Jesús. Entonces yo creo que esta semana va a ir con Gyökeres. Sí que es cierto que se ha hablado mucho, y lo hemos hablado mucho, ¿no?, de Gyökeres durante esta temporada, con el tema de que parece que no encaja o que se le ve un poco aislado, pero la realidad al final es que es el máximo goleador del equipo ahora mismo. Sí que es cierto que puede que sea muy irregular, y aquí yo creo que también esa clave o lo que dicen es que sea capaz de dar a lo mejor ese paso adelante en los partidos que le pueden venir ahora más importantes, sobre todo en estas eliminatorias. Yo creo que si consiguen que Gyökeres en esos partidos sea el Gyökeres que hemos podido ver en algunos tramos de la temporada en los que realmente aporta lo que se le esperaba de él, este Arsenal tiene muchas más opciones de poder llegar ya no solo a semifinales, sino también de poder llegar a la final. También aquí hay un tema con Gyökeres, y es una cosa que pasaba igual con Haaland. El fichar a este delantero te permite hundir defensas. Y es una cosa que le viene muy bien al Arsenal, sobre todo con el fichaje de Eze. Dejar a sus interiores, que son los más interesantes, cuando juega Eze, cuando juega Rice. A Haaland también le costó entrar, no tanto, pero también le costó, ¿eh? Sí, bueno, Haaland tenía la suerte de que tenía a un belga que daba unos pases como Claro. Los Ángeles. Este año Bukayo Saka, por ejemplo, no está bien, la estrella del Arsenal. Ha estado muy irregular, se lesionó y demás. Pero es el hecho de hundir defensa que le vino muy bien al City cuando fichó un delantero, sobre todo en Europa, que dio menos resultado menos claro que en Premier. Yo creo que le va a favorecer mucho. Vale. Vamos a pasar a la Europa League y vamos a comentar los equipos españoles. Empiezo por ti, y que pueden participar tanto Alberto, sobre todo Alberto, que vive en Vigo, sé porque Fran tiene cierta simpatía por el Celta de Vigo, aunque él es culé hasta la muerte. Celta de Vigo, Olympique de Lyon. ¿Cómo ves la eliminatoria, Fran? Bueno, obviamente poder alcanzar unos cuartos de final de la Europa League, pues se tiene que vivir de forma muy, muy intensa allí, ¿no? En Liga lo hemos hablado estas últimas jornadas, empezaron un tanto dubitativos, tardó en ganar el primer partido en casa, parecía que le podía pesar esta competición, ¿no? Tener que jugar 2 partidos a la semana y bueno, ahora ya parece que ha cogido un poquito de ritmo, está chuchando ahí al Betis por la quinta plaza ya incluso, y sin duda, bueno, tiene 2 caras, la cara de la alegría, de la frescura, de la juventud, ese descaro, y en esa fase ofensiva de los de Giraldez. Lo que pasa a mí, de momento, la otra cara la ve, me está dejando muchas dudas atrás, ¿no?, en la línea defensiva. Alberto, ya que estás en Vigo, ¿qué ambiente se respira ahí, tío? Aquí hay una ilusión que te cagas, pero que te cagas. Pues- Yo pasé el otro día de vuelta cuando jugaron contra el PAOK, pasé por Balaídos y había un ambientazo, no sé, ¿sabes? Cuando está por fuera, estaba todo... La gente está aquí caliente con la Europa League. Y de hecho, se van a... Porque además es festivo el jueves que viene, aquí en Vigo, el día 19, el día de San José. Y se van para Francia, creo que unas 3.000 personas desde aquí. Ajá. Yo creo que lo ven factible el equipo, bueno, como ha dicho, como lo comenta Fran, el tema deportivo, pero en cuanto a ambiente, la gente está muy ilusionada, pero hasta el nivel de verse profundizando en el cuadro. Bueno, es bonito. Yo me acuerdo de las épocas del Zaragoza en Europa y el ambiente que había cuando jugábamos UEFA. Probablemente el recuerdo más bonito que tengo, haber estado en el campo de la Romareda, porque evidentemente la Recopa y todo esto fue cuando eliminamos a la Roma. Aquí, bueno, eso era tremendo. O sea, había más gente de la que cabía en el estadio, los penaltis. Ese Ancelotti fallando el penalti contra parándolo Cedrún. En fin, qué tiempos aquellos. Jonathan, Panathinaikos Betis. Hablábamos de que le tocó el PAOK al Celta de Vigo. Infierno griego para el Betis, que para mí es superior, aunque no sigo al Panathinaikos, pero bueno, por plantilla, por equipo, debería ser superior, pero me imagino que el campo griego tiene que ser, hay que tenerle respeto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es muy favorito el Betis. Evidentemente del Panathinaikos sé poquísimo, la verdad, pero el Betis es muy favorito para la eliminatoria, incluso para llegar lejos. Yo sí que veo al Betis llegando más lejos que el Celta. Yo el Celta
realmente creo que el Lyon es favorito. Yo entiendo y siento bajar un poco el suflé, pero el Lyon para mí es como los equipos franceses un poco infravalorado. Yo creo que los equipos franceses los tenemos en general, quizá por la irrupción desde hace años del PSG y su poderío, como equipos peores de lo que son. Y aunque tiene bajas para la ida el Lyon, jugando la vuelta en casa y es un equipo muy hecho, yo la verdad que ahí veo favorito al Lyon. Y sin embargo el Betis pues sí que es muy favorito, teniendo además la vuelta en casa. No sabemos qué nos preparará el ingeniero con sus rotaciones, porque siempre puede sorprender y salirte con un equipo, no creo, porque ya en Getafe rotó mucho, saldrá con el equipo serio en Grecia para encarrilar la eliminatoria, y yo creo que sí que el Betis es candidato a llegar a instancias finales. Me pareció ver el cuadro por encima y creo que tiene buen cuadro. Y yo creo que la experiencia del año pasado de la Conference le valdrá, y veo al Betis con bastantes opciones de, como digo, de llegar lejos en esta Europa League. Sí, también tenía buen cuadro al de Miñaur y se ha ido a casa. Cuidado con Benítez, que es perro viejo. Sí. Oye, Rayo, Johnny, ya que tienes cierta simpatía por Rayo, conoces un poco la gente de ahí. Samsunspor, si hablamos de griegos, turcos. Un equipo que empezó muy fuerte la campaña de Europa, luego se fue desinflando, se hizo muy favorito, luego fue... no sé, mal momento para el Rayo, digamos, en todos los aspectos estructurales y tal, para este camino tan bonito que tenía en Europa. Y aún así creo que puede pasar la eliminatoria, ¿eh? O sea, a mí me parece un milagro lo del Rayo. O sea, un club de un barrio muy humilde de Madrid, con el personaje que tienen como presidente, que esté donde está ahora mismo, me parece un milagro. Y la ilusión que tiene la gente por la competición europea. No sé cómo se dará, no conozco absolutamente nada del Samsunspor, excepto las televisiones que hacen, lo demás absolutamente nada, pero yo creo que el Rayo lo va a dar todo, porque sobre todo la afición merece mucho más de lo que se está haciendo por el club. Así que ilusionado, y lo veremos con atención ese partido, a ver si el Rayo puede pasar la eliminatoria. Es que el Rayo juega muy bien, ¿eh? O sea, el Rayo, yo quitas al Estrasburgo y al Crystal Palace y yo creo que es candidato también a Conference, ¿eh? Es que yo creo que el Crystal Palace es muy favorito, ¿no? En la Conference. Estrasburgo lo está haciendo bien, cuidado, ¿eh? Estrasburgo también. El Crystal Palace se lo quería demandar porque siempre está haciendo la gracia a Víctor, ¿no? Que Crystal Palace contra el AEK de Atenas. Si hablábamos de infierno griego, pues infierno griego que le ha tocado al Palace. Un equipo... No, pero es el AEK de la Larnaca, ¿no? Perdona, soy subnormal. Es el chipriota, sí. Sí, bueno, yo creo que... Bueno, claro, es que esto es la Conference. El AEK... Sí, jugaría la UEFA y a lo mejor no la pasó, no lo sé. Víctor, ¿qué te puedes esperar de un Palace que te estaban preguntando ahora, que es el gran favorito para llevarse la Conference, ¿no? Pero tú los has visto más que nadie. Son capaces de todo, ¿no? Efectivamente, o sea, esta gente es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí que es cierto que al final es lo que comentan. Yo creo que también el Palace es bastante favorito o uno de los favoritos claros para poder ganarla, y yo creo que además ahora en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un caso contrario al del Tottenham. Es un equipo que en las últimas jornadas se ha alejado un poco de esos puestos de descenso y puede pensar más en competiciones europeas. Yo creo que el objetivo del Palace va a ser asegurar el 10º puesto en Premier, que es lo que tienen que hacer siempre, y cuando tengan esos puntitos decir, ala, vamos a por la Conference. Claro, si le enmascarado a Jeremy Pino. No. Pues tuvo unas jornadas y eso, pero últimamente creo que ya no está, si no me equivoco, tan... Sí, es que yo, bueno, ya las cantidades, hablaba antes, creo que era Jonathan, ¿no? Del precio de Ultimate. Lo de Jeremy Pino aquí sorprendió bastante. Es cierto que, bueno, es internacional y era uno de los que contaba para De La Fuente, pero a mí, bueno, me sorprendía bastante. Y sí, viendo las últimas alineaciones y lo poco que está participando, yo creo que, no sé si todavía lo tienen en garantía, pero nos lo van a querer devolver. Justo os iba a preguntar, o sea que no está jugando nada, no está ahora mismo contando. Estaba mirando ahora, sí que está jugando, pero por ejemplo lleva un gol en los últimos 10 partidos jugados, contando Premier y Conference. Y no es que haya aportado mucho realmente en las últimas jornadas. Sí que tuvo una racha ahí hace unas cuantas jornadas en las que parecía que podía quedarse en el equipo, pero no está aportando tanto últimamente.
Vale. Oye, Juan, para ti te dejo tus chicos del Nottingham Forest contra el Michigan, el Michigan que lo llaman, el Michelin. Oye, no sé, si hablábamos del Tottenham, si hablábamos de algunos otros equipos que están tonteando con el descenso, como por ejemplo el Rayo, el Forest está en la misma situación. ¿Cómo va a plantear esta eliminatoria? Pues mira, yo aquí no descartaría que hubiera sorpresa porque me parece que tampoco hay tanta diferencia. Favorito el Forest en condiciones normales, pero es que está jugándose el descenso con West Ham, Tottenham y Leeds en la Premier. Y yo no sé si les compensa seguir avanzando eliminatorias en la Europa League, con lo cual yo creo que aquí podríamos ver una sorpresa, porque me parece que lo dan demasiado favorito y yo no lo veo tan favorito como lo pintan. Sobre todo porque, a saber el equipo que sacan, entiendo que jugará con un 11 medianamente aceptable, pero es que yo creo que se tienen que centrar en la Premier, porque como se despisten y se centren en esta eliminatoria, pueden... Y además tienen partidos en la Premier muy importantes ahora en las próximas jornadas contra rivales directos. Juegan contra el Tottenham dentro de 2 jornadas. Ahora reciben al Fulham en un partido que deben ganar. O sea que yo creo que es una eliminatoria un poco trampa, diría. Pues chicos... Y por cierto, una cosa, dejar de llamarle Woltemade, como habéis dicho, porque no se le dice así. Woltemade habéis dicho. Es un nombre muy raro. Se dice Woltemuder o algo así. El Woltemade ese inglés que le habéis puesto no es así. No es así. Yo dije Woltemade, ¿eh? Yo tengo que decir que dije Woltemade. Soy el primer que estoy errado. Oye, Chanels, ¿no me has tocado al futuro campeón de la Europa League, el Aston Villa de Unai Emery? El Aston Villa contra el Lille te lo dejo para ti. El futuro entrenador del Real Madrid, he leído. Ojo, que eso ya me dejó loco. Bueno, aquí vemos a... lo que decía Jonathan, que tampoco hay que menospreciar equipos como los franceses, ¿no? Que se les llama de granjeros y luego siempre te ponen en problemas. Pero vamos, favorito el Aston Villa, tío. Sí, a ver, lo único que el Aston Villa ha tenido ahora una racha de partidos en las que no ha contado con Camara, con McGinn y con Tielemans. Y el centro del campo se la ha desmontado. Y a partir de ahí han venido los agujeros que le han hecho averías. Pero no debería serle complicado avanzar un par de rondas, por lo menos. Ya. Sería sorpresa, siendo rápido y corto. Y más con Unai Emery, que os voy a contar a vosotros de cómo se le dan... Claro, estas eliminatorias a él es como un niño en una tienda de chuches. Sí. Es que le gustan, es que se le dan bien, es que sabe gestionarlas. Es bueno, es muy bueno en estas cosas. A mí me parece el gran favorito a ganar el título, ¿eh? A mí también, o sea, Aston Villa, no sé si la Roma, porque tampoco sigo mucho la Roma, cómo puede estar, o el Betis, pero yo creo que también. Y el Lyon, sí, recupera gente. Sí, pero sí, la Aston Villa. Pero vamos, Emery, si no me equivoco, llegó a la final con el Arsenal, ¿no? Contra el Chelsea, ya en su día, ¿no? UEFA Europa League, y luego ganó la del Villarreal, ¿no? Al United. O sea, tiene ya... Con Sevilla no gana ninguna. Con Sevilla gana una. Con Sevilla, claro, cuidado, es experto en la competición. Las eliminatorias a Unai Emery se le dan muy, muy bien. Sí. Chicos, pues no quiero gastar más tiempo. Vamos a estar ahora en la prórroga unos minutitos hablando de los pronósticos, que ya se nos adelantaba Jonathan, pero no te preocupes, Jonathan, que ahora le damos. y empieza la prórroga solamente para fans. Pero antes de nada, para los que han escuchado aquí, como habéis visto, ha sido un programa totalmente serio. No nos hemos pegado, nos llevamos todos muy bien. Son todos buena gente. Así que vamos a pasar a despedir rápidamente. Johnny, fuerte abrazo. Un abrazo, un placer estar aquí con todos. Chao. Alberto, fuerte abrazo. Abrazo grande, chao. Juan, muchas gracias por venirte. Un abrazo, muchas gracias. Jonathan, lo mismo, fuerte abrazo. Abrazo enorme. Fran, abrazo. Apertas, gracias a los chicos de la Premier por venir y ha sido muy, muy interesante. Víctor, que vaya muy bien y duermas mucho. Un abrazo y un placer estar por aquí.